Buenas tardes. Les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias. Vamos por nuestro quinto año de este ciclo de conferencias sobre la investigación arqueológica en España. Les doy la bienvenida a la sesión de hoy, que va a versar, como saben, sobre el conjunto arqueológico. ¿Me oyen? ¿No? A ver, me lo voy a poner así. ¿Mejor? ¿Sí? Bueno, pues hoy han venido a hablarnos sobre el conjunto arqueológico de San Esteban, en Murcia, y les voy a presentar a nuestros ponentes de hoy. Por un lado está Jorge Iroa, formado en la Universidad de Murcia, donde actualmente es profesor titular de Historia Medieval. Jorge Iroa es doctor europeo en Historia Medieval, completó su formación en distintos centros de investigación extranjeros, como la Université Lumière Lyon 2, Universidad de la República Oriental de Uruguay, la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma, la Universidad de Gante, entre otras. Y sus investigaciones iniciales se centraron en el análisis de la organización social del territorio fronterizo, especialmente durante el Bajo Medievo, con especial atención a los asentamientos fortificados. Posteriormente ha orientado sus trabajos hacia el análisis del espacio rural andalusí, poniendo especial atención en la arqueología agraria y dentro de ella en el estudio de los graneros colectivos, sobre los que ha dirigido un proyecto de investigación del Plan Nacional entre el 2011 y el 2014. En estos últimos años, además de estas líneas de trabajo, ha desarrollado investigaciones sobre las transformaciones producidas en Al-Ándalus entre los siglos XII y XIII y en la arqueología de la minoría judía en la península ibérica. Como expresión de estos trabajos, dirige las excavaciones arqueológicas de la judería bajo medieval del Castillo de Lorca, en Murcia, y del conjunto arqueológico del San Esteban, en Murcia, del que vamos a hablar hoy. También nos acompaña José Ángel González Ballesteros, doctor en Arqueología por la Universidad de Murcia e investigador colaborador del Grupo de Investigación Arqueología Histórica y Patrimonio del Mediterráneo Occidental de la Universidad de Murcia. José Ángel es especialista en cerámica medieval, cuyo tema central de tesis se centró en los contextos materiales de la judería del Castillo de Lorca. Ha dirigido diferentes proyectos arqueológicos, destacando las intervenciones en el propio Castillo de Lorca, en el Castillo de Peñas de San Pedro en Albacete y en el conjunto arqueológico de San Esteban. Cuenta con diversas publicaciones, entre artículos y libros científicos, destacando las obras La judería del Castillo de Lorca en la Baja Edad Media y Cerámica bajo medieval de la provincia de Albacete. También nos acompaña Alicia Hernández Robles, doctora en Historia y Arqueología Medieval, con un doctorado internacional por la Universidad de Murcia y máster en Culturas Árabe y Hebrea, Al-Ándalus y el Mundo Árabe Contemporáneo por la Universidad de Granada. Completó su formación con estancias predoctorales en centros de investigación extranjeros como la Universidad de Exeter o la Universidad de Nova de Lisboa. Su campo de investigación se centra en el comercio en el Mediterráneo medieval, especialmente en lo relacionado con los espacios comerciales urbanos. Actualmente es investigadora del Grupo de Investigación ARIS, no sé si se dice así, Arqueología Histórica y Patrimonio del Mediterráneo Occidental de la Universidad de Murcia y codirectora de las excavaciones arqueológicas del conjunto arqueológico de San Esteban. Bueno, les doy las gracias por estar aquí, por acompañarnos y nada, bueno, les dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y, bueno, sobre todo muchas gracias a Solén de Pablos por la amable presentación, al Museo Arqueológico Nacional por la invitación para estar aquí en este ciclo tan importante. Vamos a dar una visión de conjunto del proyecto de investigación que hemos desarrollado en el conjunto arqueológico de San Esteban, en Murcia, que entendemos que tiene bastante relevancia para poder entender mejor los arrabales andalusíes. Lo vamos a hacer, vamos a hablar los tres. Voy a hacer yo una introducción al proyecto. A continuación, Alicia les expondrá los resultados del recinto 1, que es un edificio muy importante para el conjunto arqueológico. José Ángel González Ballesteros comentará resultados del recinto 2, del oratorio, la Macbara. Bueno, intentaremos entre los tres dar una visión de conjunto que les permita entender, como nosotros entendemos, la relevancia del proyecto. El conjunto arqueológico de San Esteban salió a la luz con las intervenciones de urgencia que se desarrollaron en el año 2009 con el objetivo de construir un aparcamiento subterráneo en el corazón de la actual ciudad de Murcia, de la ciudad moderna, ¿no? Para que se hagan una idea de la relevancia del solar, si ven en la imagen, la fotografía aérea, verán que el edificio que está justo al norte es el Corte Inglés y al sur es el bien de interés cultural del
del Palacio de San Esteban, que es la sede del Gobierno regional y además es un bien de interés cultural en categoría de edificio histórico. Esa intervención de urgencia que en el año 2009 se desarrolló bajo la dirección de Alfonso Robles y de José Antonio Sánchez, en ese jardín de San Esteban, sacó a la luz diferentes restos arqueológicos, empezando por los del periodo contemporáneo. También salió a la luz los jardines del Colegio de los Jesuitas, salieron a la luz diferentes elementos del barrio bajo medieval, pero sobre todo fueron todo un acontecimiento cuando sacaron a la luz, en ese proceso de eliminación de progresivas unidades estratigráficas, salió a la luz el arrabal andalusí de la Rixaca, un barrio de los siglos XII, XIII, que apareció en toda su extensión y rápidamente se entendió que era el conjunto arqueológico más representativo que había aparecido hasta la fecha de la Murcia andalusí, tanto por su extensión como por su diversidad. Las obras se paralizaron unos meses más tarde y el conjunto, en el que se realizó una segunda pequeña intervención arqueológica, fue declarado bien de interés cultural en 2011 con categoría de zona arqueológica, ¿no? Lo cual garantizaba a largo plazo su conservación. Hablamos de conjunto arqueológico de San Esteban y no de yacimiento de San Esteban, porque realmente no es un yacimiento arqueológico por sí mismo, en la medida en que se trata solamente de una parte y no mayoritaria de un yacimiento mucho más grande que es la ciudad andalusí de Murcia, la Mursilla islámica. La ciudad de Murcia en época andalusí es un asentamiento, una fundación islámica en un valle en el que no había asentamientos urbanos previos del periodo romano que tuvieran importancia. Había un poblamiento romano disperso, intenso, pero disperso en todo ese fértil valle del Segura. En el siglo IX se funda la ciudad. Es una ciudad que no tiene, en el conjunto de Al-Ándalus, no tiene una importancia hasta bien entrado el siglo XI, ni siquiera en el propio ámbito de la Cora de Tuzmir. Hay ciudades como Lorca o como Orihuela que tienen más importancia, pero a partir de ese siglo XII, sobre todo con los almorávides, que trasladan a Murcia una de sus capitales, ¿no? y mandan a un representante también de la familia, por así decirlo, real, construyen la gran mezquita Al-Jama y dotan a la ciudad de todos los elementos propios de un centro de poder. A partir del siglo XII y sobre todo con la taifa de Ibn Mardanish, en esos mediados del siglo XII, la ciudad adquiere una gran relevancia y se convierte en un centro urbano importante en el conjunto de Al-Ándalus. El arrabal de la Rixaca, en ese contexto, es el principal barrio extramuros de la ciudad andalusí. La ciudad crece hacia el sector en el que puede crecer por la presencia del río. El arrabal tiene una evolución bien conocida. Lo conocemos gracias a la documentación escrita, tanto árabe como bajo medieval castellana, y lo conocemos sobre todo gracias a las intervenciones desarrolladas en los últimos 30 años. Se debió formar en el siglo XI, tal y como sugieren distintas intervenciones arqueológicas, entre ellas las realizadas en el conjunto arqueológico de San Esteban. Este arrabal recibe un importante impulso durante el periodo almorávide. Es el momento en el que se produce la urbanización del sector palatino de la Dar al-Sugra, elemento central del arrabal en su sector oriental, una residencia del poder. Las fuentes escritas confirman los datos arqueológicos. A mediados del siglo XII, Al-Idrisi retrata un arrabal bien poblado, amurallado, recorrido, partido en dos por la acequia aljufía. Con posterioridad, otros autores también hablarán del arrabal de la Rixaca, como Ibn Said, o muy especialmente como el poeta Al-Kartajani, que desde el exilio en su largo poema, La casita Maxura, evoca las blancas casas de la Rixaca cuya contemplación hiere la vista del que las mira. El arrabal conformaría un amplio espacio urbano de aproximadamente 30 hectáreas, adosado a la muralla de la ciudad en sus frentes oeste y norte, y a su vez recorrido por una muralla
de la que solo conocemos por sus arranques, el punto en el que conectan con la muralla de la Medina. El recorrido de su trazado sigue siendo incierto. Y si bien muchas intervenciones arqueológicas han documentado la existencia de huertos no urbanizados dentro del arrabal, incluso en el momento de la conquista en el siglo XIII, por ejemplo, eso lo confirman los libros de repartimiento alfonsíes, todos los indicios apuntan a que el grado de urbanización del barrio debió ser muy alto a partir de la segunda mitad del siglo XII, tal y como revela, por ejemplo, la alta densidad de estructuras documentadas en las excavaciones de la calle de la Manga, en la Plaza Yesqueros o en el propio conjunto arqueológico de San Esteban, del que vamos a hablar hoy. El arrabal contaría con los habituales elementos urbanos, esto es, mezquitas, baños, cementerios, así como con una densa y jerarquizada red de viales principales y secundarios, plagados de viviendas de variadas dimensiones. Desde grandes propiedades urbanas promovidas por las familias más pudientes de la ciudad, como la que salió a la luz en el extremo de San Andrés, hasta viviendas modestas que eran las más numerosas. En el arrabal también se emplazarían otros elementos especialmente significativos del paisaje urbano, como el Alcázar Menor, la Dar al-Sugra, de Fundación Almorávide, y la Acequia Aljufía, así como, y esto es muy importante señalarlo, las casas de los italianos que las cantigas de Alfonso X el Sabio reflejaron tras la conquista castellana y que la casida Maxura de Alcartayani ubicó en el sector situado junto a la puerta de Bab al-Jausa. El arrabal de la Risaca, en definitiva, era, o Arrijaca, como deberíamos decir, era en definitiva un espacio urbano central desde una perspectiva socioeconómica, especialmente comercial, que experimentó un enorme desarrollo en el último siglo andalusí. Entre el 2010 y el 2018, el conjunto arqueológico de San Esteban fue objeto de una serie de actuaciones menores destinadas a la protección de los restos, a garantizar su conservación bajo el geotextil y bajo la grava, a la espera de un proyecto de mayor envergadura. Y en julio del 2018, el Ayuntamiento de Murcia firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Murcia, con el que se retomaron los trabajos arqueológicos en el yacimiento, esta vez en el marco de un proyecto general de investigación de carácter interdisciplinar, que también contemplaba la adopción de medidas de consolidación y exposición temporal de los restos. Hasta el momento se han realizado dos grandes campañas de excavaciones arqueológicas programadas en el conjunto, en las que han participado más de un centenar de alumnos universitarios en formación. La primera tuvo lugar entre noviembre del 2018 y julio del 2019 y una segunda entre septiembre y diciembre del 2019. Después vino la pandemia, por todos conocida, y los trabajos arqueológicos se van a retomar ahora en abril, como más adelante les explicaré. A todo este conjunto de actuaciones se le denominó fase cero, que puede llamar la atención, porque eran las actuaciones que se hacían en el tiempo en el que se estaba elaborando, redactando, licitando el proyecto definitivo, que va a un proyecto arquitectónico que fue objeto de un concurso arquitectónico y que va a cubrir todo el yacimiento, recuperando la plaza pública en un futuro, esperemos que próximo. Las zonas de intervención de este proyecto, de esta fase cero, se han centrado en tres espacios especialmente relevantes del yacimiento, centrados en su sector noroeste. El recinto 1, un edificio de grandes dimensiones, que verán ahora, interpretamos como un funduc de los siglos XII y XIII. El edificio denominado oratorio, erróneamente interpretado en 2009 como una mezquita mudéjar, y el cementerio islámico de los siglos XII y XIII, del que se conocían algunas pequeñas tumbas y que se ha excavado en bastante medida. Posteriormente a estos espacios se les sumó otro espacio, el recinto 2, una gran vivienda de similar cronología, y en las próximas campañas se van a abrir otros sectores distintos en una gran arteria comercial que es la calle denominada calle Eñe.
Las actuaciones del proyecto abarcan diferentes tipos. Por una parte, el lógico trabajo de campo, que se centra en los trabajos de excavación arqueológica, en la consolidación de estructuras y en la adecuación de las estructuras excavadas y consolidadas para la visita. Pero además hay un larguísimo trabajo de laboratorio y sobre todo hemos puesto también mucho el acento en el proyecto de difusión y divulgación y en el aspecto formativo. Los resultados del proyecto, desde un punto de vista global, bueno, son para nosotros muy satisfactorios. Es un proyecto, entendemos, que ha servido de revulsivo en la arqueología andalusí, del contexto de la región de Murcia, y que ha permitido no solamente analizar lo que el conjunto arqueológico es y significa, sino que representa para nosotros una oportunidad como universidad a la hora de entender la evolución urbana de la ciudad andalusí de Murcia, puesto que a pesar de que la ciudad ha sido excavada en numerosas ocasiones, lo cierto es que nunca ha sido excavada en el marco de un proceso de investigación en el que intervengan diferentes sectores, puesto que casi todos los sondeos o intervenciones que se han realizado hasta la fecha siempre ha sido en el marco de la arqueología de urgencia o arqueología contractual. Ahí tienen un poco una visión general del proyecto. Se me ha quedado bloqueado la presentación. Ahora, está pensando el ordenador. Bueno, la parte... Parece que nos van a ayudar, a ver si conseguimos... gracias. Estaba diciendo que la parte menos arqueológica y más social tiene mucha relevancia para nosotros en el proyecto. Entendemos la arqueología como una ciencia eminentemente pública y por eso hemos puesto mucho interés en la faceta, decía antes, de difusión, de divulgación y de formación. En la diapositiva que se iba a ver a continuación, o que se verá, les quería remitir a una página web que hemos creado en la que reunimos toda la información relativa al proyecto. Esa web es sanesteban.um.es, ahora lo verán proyectada, pero sobre todo yo quería poner aquí el acento y resaltar la importante misión que tiene el proyecto en la faceta de la formación. Nosotros somos una universidad pública, la Universidad de Murcia, y tenemos la oportunidad de tener apenas a unos centenares de metros del campus en el que nuestros estudiantes de arqueología estudian, un espacio en el que se pueden realizar prácticas reales en un yacimiento arqueológico urbano, con lo que se puede dar al estudiante acceso a la enorme complejidad que presenta el desarrollo de actuaciones arqueológicas en contextos urbanos, ¿no? Y esa es una oportunidad que entendemos que es vital y, por lo tanto, quizás la parte del proyecto de la que estamos más satisfechos, más allá de que hoy vengamos aquí a presentar resultados científicos, es esta faceta de investigación centrada en la formación con la que nosotros intentamos pues, cubrir esas lagunas que los planes de estudio de Bolonia presentan hoy en día en la Universidad Española. Se nos ha quedado... Tenemos también una versión PDF y otra más.
Gracias. Bueno, ahí tienen lo que les decía, ahí tienen la referencia a la web que hemos creado y a los diferentes canales a través de los cuales hacemos la difusión de los resultados del proyecto. Y ahí tienen un par de imágenes en las que ver a nuestros estudiantes que han colaborado tantísimo en el trabajo arqueológico allí desarrollado. Para nosotros el proyecto se concibe desde una perspectiva interdisciplinar, es decir, con la idea de reunir a diferentes disciplinas separadas en un cuerpo común que permita abordar de una forma integrada las múltiples caras de un problema, ¿no? Algo que, como les decía, entendemos que es una novedad en el estudio de la Murcia andalusí, ¿no? Y por eso ahí ven las diferentes instituciones que participan, colaboran en el proyecto de forma activa en diferentes ámbitos del estudio. Desde un punto de vista puramente arqueológico en relación al muestreo y a la recuperación de restos, no sé por qué, pero la presentación no funciona. Quizás deberíamos abrir el PDF, ¿no? Y así podríamos... Perdón por las cuestiones técnicas. Bueno, mientras se va cargando la presentación, yo les estaba contando que desde el punto de vista de la recuperación de los restos hemos intentado extremar al máximo el proceso de recuperación. San Esteban, el conjunto arqueológico, corresponde aparentemente a un depósito seco al aire libre y la densidad arqueológica del sitio es aparentemente muy baja y, sin embargo, el nivel freático y los episodios recurrentes de inundaciones a lo largo de la historia han producido condiciones de anegación, por lo que el cribado en seco no resulta favorable como método de recuperación. Y con el fin de recuperar la máxima cantidad de materialidad existente, hemos optado en el conjunto al multimuestreo sistemático y en algunos casos concretos, con fines analíticos específicos, al muestreo dirigido. Esto incluye la recuperación manual, la extracción directa, los sondeos en perfil, el muestreo combinado de contextos específicos y la toma de muestras de tierra para flotación en un sistema de circuito cerrado de doble línea apto también para el cribado con agua, ¿no? De este modo, los restos humanos, material combustible, residuos alimentarios, parásitos, cerámica, vidrio, metal, además de sus análisis derivados, facilitan un inventario arqueológico tradicional enriquecido con el registro arqueobiológico. Un ejemplo que vamos a ver a continuación es, por ejemplo, la dendroantracología, ¿no? En el conjunto arqueológico de San Esteban, la metodología de muestreo para el tema de la dendroantracología se ha realizado mediante flotación y mediante la recuperación manual de forma combinada. Todos los restos arqueobotánicos analizados se individualizan para correlacionarnos con un número de identificación, un ID único en la base de datos, y así poder proceder ágilmente con análisis derivados necesarios para alcanzar los nuevos objetivos de investigación. Una vez que se determinan los restos, se procede al análisis espacial de posible procedencia de los taxones determinados y a explicar las relaciones entre la sociedad y el medio, ¿no? Es un caso en el que, a través de un tipo de material concreto, pues podemos inferir datos en torno al combustible empleado, al ciclo de la producción de la leña y al impacto que toda esta actividad supone. Eso es un ejemplo para que entiendan hasta qué punto en el conjunto arqueológico de San Esteban hemos creído conveniente extremar al máximo la forma en la que tomamos las muestras.
Basta que uno tenga prisa para que, ¿no? Las cosas no van. Bueno, van a ver una versión en PDF de la presentación, porque el ordenador se ve que no puede con ella. Y verán que hay algunos cuadrados que se ven en negro, corresponden con vídeos que no se pueden reproducir, simplemente. No van a notar ningún cambio más. Les estaba haciendo referencia al muestreo y a la recuperación de las diferentes especialidades y de los diferentes restos. También les estaba haciendo referencia de una forma un poquito más... Vamos a ver si conseguimos que avance. Voy a hacerlo yo, a ver si lo consigo yo. Sí, lo he conseguido. Les decía, y le estaba mostrando el ejemplo del proceso de recuperación de muestras para el estudio de la dendroantracología, para que entendieran la importancia del proceso. Bueno, también quería hacerles ver cómo también durante el proyecto hemos puesto mucho interés en la cuestión de la consolidación y de la restauración, no solamente con actuaciones de apoyo a los trabajos arqueológicos, sino con todo un proceso de recuperación de los restos exhumados, de las estructuras murarias, intentando preservar y mantener el yacimiento frente al deterioro. Se ha hecho un proceso también de adecuación de los espacios visitables. Hemos colocado una calzada reversible de madera y un sistema de identificación visual de gravas para que la ciudadanía pueda ya de entrada, durante el desarrollo de los trabajos de campo, visitar el yacimiento e intentar entender qué se estaba haciendo, ¿no? Mientras no se hace esa protección definitiva que llevará a cabo el proyecto arquitectónico. Y además, desde el punto de vista de la investigación en esta cuestión, hemos contado con la colaboración del equipo del Grupo Ámbar, dirigido por Marcos Lanzón, de la Universidad Politécnica de Cartagena, que ha hecho un estudio sobre la composición química y mineralógica de las superficies, que fue recientemente publicado en esa revista que tienen en pantalla, Construction and Building Materials, en el que se ha obtenido importante información relativa a las características de las estructuras restauradas, con el objeto de testar y probar diferentes materiales, consolidantes comerciales y consolidantes de nanopartículas sintetizadas en laboratorio, con el objetivo de ver cuál es el que mejor funciona en este conjunto arqueológico y poder aplicarlo en las sucesivas intervenciones que se vayan realizando. Le voy a dar la palabra a Alicia Hernández para que continúe hablándoles del recinto 1. A continuación, veremos cada una de las zonas intervenidas en el marco del proyecto, siempre que la tecnología nos lo permita esta tarde, y indicaremos en qué punto se encuentran cada una de estas zonas, también dando a conocer algunos de los resultados y conclusiones que hemos obtenido. Comienzo con el recinto 1, un gran edificio que ya desde la excavación de 2009 se planteó la posibilidad de que tuviera un uso público, quizá artesanal o comercial, tanto por su extensión como por la distribución de las estancias del edificio. Ya a partir de esa primera intervención arqueológica se propuso que pudiera tratarse de una alhóndiga o una posada de viajeros o comerciantes, denominado en árabe como funduk. En consecuencia, comenzamos la intervención arqueológica en el recinto 1 planteando una serie de objetivos para conocer precisamente cuál podría haber sido esa funcionalidad de este gran edificio. Por un lado, planteamos identificar el nivel de fundación del edificio, sus compartimentaciones originales y las reformas realizadas posteriormente.
También el establecer las distintas fases de ocupación del edificio y los niveles de circulación asociados, determinar esos usos de las estancias interiores del recinto 1, analizar su sistema hidráulico a través del registro, la documentación y el análisis de las estructuras que ya habían salido a la luz en el año 2009 y, por supuesto, también contextualizar este edificio en el entramado urbano tanto del Arrabal como de la propia ciudad de Murcia. Debemos señalar también que la excavación del recinto 1 ha supuesto una gran oportunidad para profundizar en el conocimiento del Fúnduc en Al-Ándalus, por tratarse de un tipo de edificio conocido fundamentalmente a partir de las fuentes escritas y del que se cuenta con pocos ejemplos cuya planta completa haya sido documentada arqueológicamente. Por ello, para contextualizar el propio recinto 1, llevamos a cabo también un estudio histórico y arqueológico de otros edificios andalusíes que en las últimas décadas habían sido interpretados como posibles alhóndigas o fanadik, el plural de Fúnduc en árabe. Por ejemplo, en ciudades como Córdoba, Valencia, Denia o la propia ciudad de Murcia. El ejemplo por excelencia de este tipo de edificios lo encontramos en el Corral del Carbón de Granada, el denominado Fúnduc al-Jadid, construido en el siglo XIV. En la diapositiva les planteo a modo de esquema esas características generales de estos edificios con respecto a su funcionalidad y a su arquitectura. Se trataba de edificios de grandes dimensiones, de planta cuadrangular en torno a un patio central, en que podían tener una o más plantas en altura. La existencia de pisos superiores en estos edificios comerciales está documentada en el caso del Corral del Carbón y en otras excavaciones arqueológicas se ha propuesto esa existencia de plantas en altura pues, a partir de la presencia de posibles cajones de escalera o bien por la existencia de canalizaciones en bajante en alguno de los muros, como en el caso valenciano. Estos fanadik servían como posada de viajeros y comerciantes, y en ellos pues, podrían hospedarse personas de cualquier procedencia y religión, y contarían en su interior con espacios destinados a distintos usos, bien como almacenes, cuadras, etc. Las fuentes escritas informan de las distintas actividades que se daban en su interior. Actividades, por decirlo así, más oficiales, como podía ser el comercio al por mayor o la recaudación de tasas o impuestos, y también se menciona que en ocasiones estos edificios pudieron servir como tabernas, como burdeles o como prisiones. Tanto los restos arqueológicos como las fuentes documentales que informan sobre estos edificios en Al-Ándalus nos muestran unos edificios de planta cuadrangular de variadas dimensiones, con una o dos plantas en altura y crujías compartimentadas en torno a un patio central, con unas cronologías que parten pues, desde el periodo califal hasta el nazarí. Un elemento característico de este tipo de edificios es el sistema hidráulico que presentan, más complejo que el de una vivienda andalusí. También se ha señalado la propia ubicación de estos edificios en las ciudades, en zonas relacionadas con el trasiego de personas y bienes, como cerca de mezquitas, baños, tiendas o puertas de la ciudad, o cerca de alguna calle principal. Con esta recopilación de información histórica y arqueológica pudimos establecer una serie de indicadores arqueológicos, así como ese estudio comparativo entre el recinto 1 del conjunto arqueológico y otros inmuebles para los que se había planteado una interpretación similar. En la diapositiva pueden ver esa lámina comparativa de las distintas plantas de los edificios que se han analizado, principalmente aquellos de los que se conservaba la planta completa o casi completa. Los trabajos arqueológicos en el recinto 1 han permitido documentar e interpretar la planta de este edificio de grandes dimensiones. El recinto 1 cuenta con una superficie de unos 410 metros cuadrados en una planta rectangular de 21 por 19 metros de lado, tratándose así del edificio de mayores dimensiones documentado en el conjunto arqueológico de San Esteban. Está dividido, como ven en la diapositiva, en 4 crujías en torno a un patio central que estaría porticado en su zona norte, y los lados norte y oeste del edificio son los que configuran sus fachadas, ya que lindan directamente con 2 calles.
El zaguán de acceso al edificio se localiza en la parte central de esa doble crujía norte, comunicando así el edificio con la calle principal que recorre el arrabal de este a oeste, esa denominada calle Eñe. Por lo tanto, vemos que también se trata de una ubicación privilegiada que sigue las características de localización que hemos podido identificar para este tipo de edificios. Tanto las relaciones constructivas de las estructuras del recinto 1 como por los análisis estratigráficos y los estudios de materiales hemos podido determinar una secuencia temporal de 3 fases constructivas sucesivas en el tiempo entre los siglos XII y XIII. En el interior de las crujías se han identificado reformas que modificaron su distribución interior, bien con uniones o con compartimentaciones de espacios, pero a lo largo de estas fases no se vieron alterados los muros perimetrales. En todas estas fases de uso que les comento, la zona oeste contrasta con el resto de espacios del edificio. En ella encontramos la crujía compartimentada en espacios más pequeños, así como la zona de letrinas colectivas y el resto de estructuras hidráulicas documentadas en el edificio, hasta un total de 10 canalizaciones, 2 atanores y un pozo. También en la zona oeste es donde se han documentado la mayoría de estructuras de combustión identificadas durante la excavación arqueológica. Y por el contrario, los espacios orientales de la doble crujía norte y de la crujía este presentan una estructura que podríamos identificar como más tradicional y que hemos interpretado como zonas residenciales. Las reformas identificadas informan de que la distribución del edificio se mantuvo con escasas modificaciones durante las fases 1 y 2 y fue en la fase 3 cuando se introdujeron cambios más notables en el interior de este recinto 1, que se reflejan, por ejemplo, en el gran desmantelamiento de la gran cocina con 4 hogares que identificamos, por ejemplo, en la crujía oeste en la fase 2, o con la reforma del sistema hidráulico, ya que identificamos que se construyeron nuevas canalizaciones en esa fase 3 y que dejaron de utilizarse algunas de las canalizaciones de las fases previas. En definitiva, tanto por la distribución del edificio como por su cronología, interpretamos el recinto 1 como un funduc en uso entre los siglos XII y XIII en el arrabal de la Risaca de Murcia. Con el objetivo de caracterizar el uso de los diferentes espacios del edificio, de comparar sus características con las que tradicionalmente se habían relacionado con un funduc, histórica y arqueológicamente, y en definitiva pues para contribuir a ese estudio de los Fanadiken al-Ándalus, el proyecto Fase Cero pues, decidió incorporar una serie de analíticas de distintas disciplinas científicas para obtener el máximo de información posible sobre este recinto 1, lo que conllevó la puesta en marcha de una serie de protocolos de toma de muestras para evitar contaminaciones y que los análisis de laboratorio pues, pudieran proporcionar unos resultados fiables. De este modo, nos aproximábamos al estudio del Funduken al-Ándalus desde una nueva perspectiva, desde disciplinas como la arqueobotánica, la arqueozoología, la paleoparasitología o el análisis de residuos orgánicos, sumándose así a los tradicionales estudios de cerámica, vidrio y metal. Esta metodología interdisciplinar, llevada a cabo en el recinto 1, pues ha ofrecido interesantes resultados tanto a escala particular de cada una de las disciplinas empleadas como a nivel general, ya que destaca la complementariedad de la información que nos han ido aportando cada uno de estos estudios, tanto sobre el edificio en su totalidad como sobre espacios o contextos arqueológicos concretos de los que intentaré mostrar algunos ejemplos a continuación. Así, pues desde la arqueobotánica se han podido identificar especies vegetales consumidas, por ejemplo, como alimento o como combustible. Desde la arqueozoología y el análisis de residuos orgánicos se han determinado especies consumidas y también la gestión y la preparación de alimentos, por ejemplo, a partir de las marcas de carnicería y los objetos empleados. Por su parte, a partir de la paleoparasitología, también se han registrado el consumo de determinadas especies, así como posibles patologías que pudieron sufrir los usuarios de este edificio y el nivel de salubridad en determinados contextos de este. Por ejemplo, estos análisis arqueobiológicos realizados en las canalizaciones han probado esa operatividad de estos estudios para determinar su uso. Los análisis de residuos orgánicos y paleoparasitológicos realizados por Elena Molina de la Universidad de Barcelona y Ramón López de la Universidad de Granada han constatado
la presencia de restos fecales de origen humano en aquellas canalizaciones de las que pudimos tomar muestras bien de tierra o bien de concreciones calcáreas. Esta determinación resulta interesante especialmente para el caso de las canalizaciones en bajante, ya que pues, se suele plantear como hipótesis que recogieran el agua de lluvia del tejado, y en este caso esos resultados de restos fecales en una de ellas, en una de las canalizaciones en bajante del recinto 1, pues nos remite a esa presencia de un punto de evacuación de aguas sucias en la planta superior de este recinto 1 y, por lo tanto, pues planteamos que ese segundo piso del recinto 1 tuviera una funcionalidad residencial. Los análisis de residuos orgánicos, junto con los estudios arqueozoológico y arqueobotánico, han aportado información sobre el consumo de especies vegetales y animales y de aspectos culturales asociados a la dieta y a la funcionalidad de los objetos. Por ejemplo, a partir de los restos de fauna recuperados, estudiados por Marcos García, se han identificado 4 grupos principales de especies alimentarias. Tendríamos por un lado el de los caprinos, que incluiría a ovejas y cabras, el de los lagomorfos, incluyendo a conejos y liebres, el vacuno y la gallina. También se han identificado otras especies en menor número que informan pues, de una presencia testimonial de estas especies en el arrabal de la Risaca. Por lo tanto, nos encontramos principalmente ante animales domésticos que nos remiten a una práctica ganadera, pero sin embargo también esa elevada presencia de liebre y conejo también nos informa de una práctica cinegética, con ese consumo de estos animales seguramente como el producto de la caza en el entorno de la ciudad de Murcia. En cuanto a las especies vegetales consumidas, tanto desde la carpología como desde la antracología, Jacob Morales y Mireia Celma han identificado un elevado número de restos de especies de frutales que se cultivarían próximos al arrabal, como pueden ser el albaricoquero, el granado, los cítricos, la higuera, la vid o el olivo. Cabe destacar también el hallazgo de semillas de cilantro, que sería consumido como condimento en distintas recetas. Además, a partir del estudio carpológico, se ha visto una reducida presencia de semillas conservadas de cereales y de legumbres, y se ha planteado como hipótesis pues, que estos alimentos se procesarían en otros lugares y llegarían al recinto 1 ya procesados, quizás en forma de harina, lo que evidenciaría así también una especialización de las actividades en la ciudad de Murcia y una complejidad social y económica en estos siglos XII y XIII. A partir de los resultados de estos estudios y de la presencia de determinados materiales y estructuras en unos espacios y no en otros, hemos podido plantear una interpretación funcional de las distintas estancias de este edificio. Por ejemplo, con los estudios arqueobotánicos y el análisis de las estructuras de combustión, se ha distinguido la presencia de zonas de tránsito en el recinto 1 frente a otros espacios que estarían dedicados a actividades como la preparación, la elaboración y el consumo de alimentos. A partir de la identificación de las especies vegetales empleadas como combustible, también ese estudio antracológico realizado por nuestra compañera Mireia Celma, pues se han podido distinguir e interpretar esas estructuras de combustión como fuegos domésticos. Esos fuegos domésticos nos remiten a los espacios en los que se llevaron a cabo las actividades de mantenimiento en el recinto 1, en este caso con esa preparación y cocinado de los alimentos, en concreto en esa zona oeste del recinto 1. En cuanto a quién realizaba esas tareas, esas actividades de mantenimiento, nos informan las propias fuentes escritas, indicando que tanto los viajeros y comerciantes que se alojaran en estos edificios podrían cocinar sus propios alimentos, o bien también podrían ser mujeres las que en el edificio, especialmente viudas, se ocuparían de la limpieza y de cocinar a cambio de residir en estos edificios, en concreto cuando se encontraran en una situación socioeconómica comprometida. Además, el estudio osteológico de las mujeres enterradas en la Macbara de San Esteban, de la que también les hablaremos a continuación, pues también nos informa de las actividades que esas mujeres llevaron a cabo a lo largo de su vida. Por ejemplo, se han identificado marcadores de actividad en los huesos, tanto en extremidades superiores como inferiores, que remiten a la carga de gran cantidad de peso, así como también a un sobreesfuerzo por haber caminado por terrenos en mal estado o irregulares.
Esa combinación de estos resultados de los análisis, tanto arqueobotánicos como antropológicos, pues nos ha llevado a plantear que una de esas actividades realizada por las mujeres del arrabal de la Risaca habría podido ser esa búsqueda y acarreo de leña en la zona de huerta que rodeaba la ciudad de Murcia para abastecer los hogares. En definitiva, la realización de esos estudios arqueológicos y arqueobiológicos concretos en el recinto 1 ha contribuido a obtener una interpretación global del edificio, de cuestiones estructurales y arquitectónicas y también de aspectos sociales y culturales, como el consumo, el procesado de alimentos o la propia higiene del edificio. Estos estudios nos han llevado a interpretar esa mitad oeste del edificio como una zona de servicio o de actividades de mantenimiento, que contó con letrinas y zona de preparación de alimentos, y la mitad este del Funduc y la planta superior no conservada como zona residencial. La crujía norte, por lo tanto, contaba con un gran salón como una posible zona de reunión y de consumo de alimentos, y la crujía este también serviría como espacio residencial. Con esa zona de pórtico, en el edificio se conectaba a través de ese espacio de tránsito ese gran salón de la crujía norte con el patio, mientras que el patio entendemos que podría haber sido un gran espacio polifuncional en el que se habrían llevado a cabo distintas actividades. A partir de esos distintos indicadores arqueológicos recopilados y de esos resultados de los estudios arqueológicos y arqueobiológicos, planteamos que este recinto 1 fue un Funduc polifuncional que a lo largo de sus fases de uso ofreció diferentes servicios tanto a los usuarios que lo frecuentaron de paso como a la persona o a la familia que lo administrara y que residiera en él de manera permanente. Y, por último, quiero señalar también que esa identificación arqueológica de los espacios de cotidianidad de un Funduc pues permite ampliar a través de la arqueología lo conocido hasta el momento sobre este tipo de edificios, dado que pues, generalmente se han analizado desde la óptica de la geopolítica y las relaciones comerciales y fundamentalmente a partir de las fuentes escritas. Paso la palabra ahora a mi compañero, José Ángel González. Buenas tardes. Bueno, yo voy a continuar un poquito con lo que es otros sectores de intervención del conjunto arqueológico y empezando por el recinto 2. Se trata de un ejemplo de arquitectura doméstica de este sector del arrabal y se trata de un gran edificio de una gran propiedad privada que comparte muro medianero con el recinto 1. Determinándose una evolución constructiva en dos fases cronológicas desde su momento de fundación hasta el momento de su abandono. Forma una planta rectangular en torno a un patio central con sus 4 crujías perimetrales, como pueden observar, y ocupa una superficie de 275 metros cuadrados. Su acceso se realiza desde la parte norte, en lo que es lo que se vino a denominar como calle Eñe, y siendo el zaguán un elemento propio el zaguán como elemento característico de la arquitectura doméstica andalusí, que por el momento su configuración no la hemos podido determinar. Pero dentro de estas características arquitectónicas pues destaca la presencia del patio porticado, aquí lo pueden ver, y un sistema hidráulico propio. Tenemos el ejemplo de esta tarjea que va justo a evacuar a la zona de acceso a una gran alcantarilla central de la calle. Y luego, en su entorno, tiene un edificio anexo vinculado con una zona de actividad artesanal. Bien, hasta el momento y en correlación con el propio recinto 1, las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo nos han permitido establecer unas características constructivas de cimentación del propio edificio. Se trata de una fosa sobre el nivel de sedimentación aluvial de la zona y unas primeras bancadas de tapial hormigonado sobre el que arranca el resto del alzado del edificio que alterna tramos de ladrillo con lo que son luego otros cajones de tapial de tierra. A su vez, se han podido documentar
se han podido documentar elementos del ajuar en unos niveles de la vivienda que nos marcan el momento de transición entre lo que es el momento fundacional de lo que fueron luego una serie de reformas de la etapa almohade, como pueden, por ejemplo, en un detalle de la excavación, pues esta base de Ataifor en lo que es un derrumbe de ladrillo. Y bueno, indicar que bueno, fundamentalmente todas estas remodelaciones pues, se observan claramente en torno a lo que es ese patio central. Y bueno, desde lo que es el punto de vista de esta técnica, de la técnica constructiva del edificio, pues son estos zócalos de tapial zócalos de tapial hormigonado continuos, muy comunes durante ya el periodo pre-almohade y que luego en otros puntos del edificio pues, se van compaginando con otros tipos de tapial con remates latericios en lo que es el agujal y que alternan también con encadenados de ladrillo o fraga, como pueden observar en esta imagen, muy distintiva también de lo que fueron luego posteriormente las tapias de época almohade. Luego también en el proceso de excavación pues pudimos observar otros elementos más antiguos que también en torno a lo que es este patio central que en la próxima campaña pues, intentaremos ir viendo realmente cuáles son estas remodelaciones y de qué manera el edificio estaba configurado de manera inicial para luego ir viendo en qué sucesivas transformaciones se fue modificando. Otro de los sectores que fuimos en los que intervenimos fue en lo que se vino a denominar Maqbara Oratorio. Este sector de la excavación se intervino siguiendo unos condicionantes previos, tal y como ha comentado Jorge, de esas excavaciones que se llevaron a cabo de manera preventiva en el año 2009 y que vincularon con un edificio interpretado como Oratorio Mudéjar y a la misma vez con los indicios de una serie de enterramientos que los vincularon entre sí y que al parecer pues daba pie a interpretar como una pequeña mezquita de barrio del periodo posconquista, pero que en principio pues, es un poco esa base interpretativa en la que nosotros actuamos. Un pequeño inciso sobre este sector es que, bueno, aquí venía un pequeño ejemplo de una metodología de trabajo que estamos llevando a cabo mediante técnicas fotogramétricas en las que, apoyadas con levantamiento topográfico de todos los sectores en los que hemos ido interviniendo, que nos está permitiendo no solo una documentación bidimensional, sino a la vez tridimensional, que nos está ayudando en lo que es la restitución y la reconstrucción de todo lo que es el proceso de posicionar, a la misma vez que nos está permitiendo tener una documentación de todos estos levantamientos arquitectónicos en 3 dimensiones. A la misma vez también lo que son las inhumaciones de este cementerio, que también nos está ayudando a tener un registro muy preciso y poder restituirlo en una fase de laboratorio en el momento en el que estos esqueletos los vamos extrayendo para luego en laboratorio poder investigar. Bien, este es un poco el panorama inicial con el que nosotros nos encontramos, es decir, toda una serie, es decir, un momento en el que parecía todo como una entidad y una unidad constructiva. Claro, entonces, ante estas primeras premisas de la intervención se centró en la identificación del momento fundacional del edificio del oratorio y su caracterización constructiva. Bien, los trabajos arqueológicos que iniciamos permitieron aclarar que
realmente estábamos ante tanto elementos constructivos diferentes como secuencias temporales diferentes, y se caracterizaba por, distinguimos esta primera torre, luego toda la zona del cementerio y luego un edificio que realmente lo que hacía era superponerse a la zona del cementerio y añadirse a lo que era esta torre. En la cimentación del edificio, vemos aquí en el fondo de esta imagen cómo las características de esa cimentación, es decir, a pesar de tener ahora mismo una visión frontal, esto realmente estaba excavado y en una zanja sobre el propio terreno sedimentario, es decir, esto estaría oculto y sobre él ya se levantarían lo que son los muros de tapial. Bien, en toda esta parte intervenimos y pudimos comprobar el material recuperado que apuntaba más no a ese momento posconquista del arrabal, sino realmente ya a una etapa muy avanzada, como por ejemplo empezamos a ver en estos pequeños materiales cerámicos que nos aparecieron ya de producción valenciana, normalmente ya que pudimos vincularlo ya a una fase de la segunda mitad del siglo XIV. Por lo tanto, ya parece que el edificio correspondía más a una etapa del desarrollo urbano de la ciudad de Murcia ya durante etapa bajo medieval, no vinculada tanto con lo que es el poblamiento mudéjar del barrio. Bien, pues las conclusiones a las que pudimos llegar fue precisamente esa, tener este elemento, esta torre, que interpretamos como posible alminar, con unos muros adosados que marcaban una parcelación. El propio cementerio, que por los datos que hemos obtenido, tanto a nivel de dataciones radiocarbónicas como del material, parece que se desarrolla entre los siglos XII y XIII, y luego este edificio anexo a esta torre, en un momento en el que ya la zona estaría seguramente totalmente colmatada por sedimentos de lo que son las crecidas del río. Otra de las zonas en las que hemos ido interviniendo es en el propio cementerio, que se caracteriza por esa superposición de inhumaciones y que los trabajos que fuimos desarrollando pues implicaron una enorme minuciosidad metodológica debido precisamente a la propia naturaleza del terreno y al estado de conservación de los restos. Desde el punto de vista de estas estructuras funerarias, pues hemos, por el momento y a grandes rasgos, las hemos podido identificar en tres tipos. Una en fosa simple, otra en fosa revestida al interior con ladrillo colocado a panderete y otro tipo en fosa también con revestimiento de ladrillo dispuesto a soga. Bueno, las inhumaciones pueden ver aquí unos ejemplos que hemos traído. Esta zona, que es la que nos enmarca la zona de enterramiento, un pequeño espacio funerario. Vemos algunos de estos ejemplos de estas inhumaciones. Vemos aquí, por ejemplo, este tipo de disposición, en la que las inhumaciones se realizaban en decúbito lateral derecho, con el rostro orientado al sur-sureste, propio del ritual funerario islámico, y los cuerpos estaban envueltos, tal y como nos marca el estado en el que los íbamos hallando, con una deposición en sudarios. Esto nos muestra pues, estas posiciones articuladas y forzadas de los restos óseos, y posturas que demuestran esa fijación a la que estuvieron sometidos en el proceso de osificación. Luego pueden ver ejemplos de esta superposición, donde vemos pues, partes seccionadas de estos individuos. Y todo este conjunto funerario, pues como les iba indicando, pues más o menos pues, apunta a esta posible presencia de un barrio, de una pequeña maqbara de barrio, perdón, y más o menos en esos siglos que les comentaba. ¿Qué ocurre? Que la presencia de esa torre o posible alminar pues también nos abre otras posibilidades interpretativas.
Los estudios antropológicos los está llevando a cabo la doctora María Aber de la Universidad de Murcia, donde está poniendo énfasis en la determinación del sexo, de la edad, y en el que caben destacar diferentes aspectos como las propias paleopatologías que está investigando, los procesos degenerativos articulares, como por ejemplo mi compañera Alicia ya ha ido apuntando en su exposición, los traumatismos, patologías metabólicas infantiles, marcadores de actividad y a nivel anecdótico también pues algunas causas de muerte por el uso de violencia, como por ejemplo se ve en esta imagen donde vemos aquí esta hendidura. Lógicamente, en la excavación hemos hallado diferentes contextos con un alto volumen de material arqueológico de diversa naturaleza, en el que destaca sobre todo la recuperación de material cerámico por unas cuestiones de conservación y que suelen caracterizar mucho las excavaciones arqueológicas, y en la que no solo la cerámica, sino también los metales, vidrio, incluso hasta tejidos, han sido elementos muy característicos de la excavación. En el estudio de la cerámica pues, hemos podido determinar toda una serie de conjuntos donde todo el repertorio tipológico pues, nos habla de jarras, jarritas, alcadafes, ataifores, alcadafes, ollas, marmitas, cazuelas, en las que nos hablan un poquito de todos estos enseres que tenían los habitantes de estos edificios. Como complemento a todo este repertorio tipológico, pues el análisis de residuos realizado por Elena Molina, pues precisamente nos han ayudado a determinar a partir de unos casos concretos no solo contenidos, sino también funcionalidades, donde por ejemplo pues destacan esos ácidos grasos que se han podido detectar a través del análisis de isótopos, en el que pues vemos un poco ese tipo de dietas que había. Y luego, por último, pues el estudio de los metales realizado por María Isabel Molina Campuzano, en la que pues, ha determinado como el principal elemento objetos y fragmentos de hierro, en el que pues también nos hablan un poco de todo este repertorio de clavos, remaches, hoces, herraduras, cuchillos, herrajes de mobiliario, en el que pues se caracteriza todo este tipo de material. También, sobre todo, pues ha aparecido mucha escoria de hierro reutilizada. Cabe destacar de todo este conjunto pues, un elemento que, por su contexto, un gancho de hierro, que en el contexto en el que apareció pues, nos habla un poco de todas estas actividades de preparación en las cocinas, en los ambientes de cocina, donde podían ser utilizados para colgar o algún tipo de utensilio en el fuego para cocinar, o incluso para colgar algún tipo de alimento para un proceso de ahumado. Y también llamó la atención en su momento, en las actuaciones del 2009, la presencia de un talismán antropomorfo, en el que en su momento el arqueólogo Alfonso Robles pues apuntó a que a su aparición en el espacio central del recinto 1 debió de ser a un tipo de práctica de tipo propiciatorio o de protección. Paso la palabra de nuevo a... Sí, gracias, José Ángel. Como han visto, todo este tipo de testimonios inciden en la cuestión central que aparece en el título de nuestra conferencia, que es la arqueología de los arrabales, ¿no? Más allá de que el arrabal de la Rixaca sea la expansión natural de la ciudad al norte y al oeste, nos permite inferir toda una serie de conclusiones en torno a estos espacios, a estos arrabales, a estos barrios, que tradicionalmente son entendidos como áreas secundarias de las ciudades y que, por el contrario, empezamos a ver como elementos centrales y rectores, ¿no? No solamente porque reúnen todos los elementos que tiene la Medina, sino porque forman parte del eje comercial y del eje del poder y que, por lo tanto, son una extensión de la propia Medina en todos los sentidos, ¿no? El estudio intensivo del arrabal murciano, a través de la intervención en el conjunto arqueológico de San Esteban,
También ha tenido entre sus objetivos la intención de romper la imagen inmutable de la sociedad andalusí, tratando de caracterizar el gran proceso de cambio social que debió tener lugar en los siglos XI y XII, esencialmente. Las diferentes lecturas que se vienen realizando de la sociedad andalusí y de su evolución en estas fechas continúan poniendo el acento en el clásico debate entre centro y periferia, o si lo prefieren, entre el Estado y los grupos locales, pero siempre trazando los cambios que tienen lugar desde la perspectiva del Estado y sus dinastías, califato, taifas, almorávides, taifas, almohades, taifas, en el marco de una centralización y descentralización que parece cíclica. La lectura de muchos trabajos historiográficos parece presentar una sociedad andalusí inmutable y pasiva ante imposiciones del Estado, ¿no? Y, sin embargo, los textos y la arqueología nos ilustran sobre la existencia de una sociedad activa, muy expansiva, en continua evolución en las ciudades del periodo. El análisis detallado de la ciudad de Murcia y la configuración y evolución de su principal arrabal desde una perspectiva interdisciplinar está siendo crucial para tratar de entender las dinámicas sociales del momento. La jerarquización de los espacios urbanos como reflejo de la progresiva desigualdad social y los procesos de integración de población inmigrante, incluso extranjera. La territorialización del poder urbano cada vez más autónomo y la integración de los entornos productivos. La creación de redes comerciales periurbanas e interurbanas que permiten absorber la riqueza de los entornos rurales y crear redes de intercambio de gran alcance. Por solo citar algunos de los procesos que comenzamos a percibir con claridad. Vamos a ver algún ejemplo de estos procesos, ¿no? Con respecto a la jerarquización y al reflejo de la progresiva desigualdad y, sobre todo, a los procesos de integración y población inmigrante, incluso extranjera. Les pongo un ejemplo. Los estudios de ADN que hemos realizado gracias a la investigación de Íñigo Lalde y Carlos Lalueza del CSIC de Barcelona, en torno a 16 individuos, nos dan datos muy interesantes, no ya la ausencia de relaciones de parentesco cercanas, sino sobre todo me refería en este caso a la presencia de al menos 2 individuos de ascendencia 100% norteafricana y de 5 individuos con linajes paternos de origen norteafricano que parecen la mezcla de poblaciones locales y poblaciones norteafricanas, ¿no? Así como algunos indicios claros de endogamia. Cuando hablamos de la territorialización del poder urbano y de la integración de los entornos productivos, ya lo ha planteado Alicia Hernández al hablar del recinto 1, pero los resultados dendroantropológicos permiten acceder a una información que no nos queda tan clara a partir de las fuentes escritas de la relación entre la ciudad y el mundo rural en cuestiones como, por ejemplo, el ciclo de producción de la leña, ¿no? Más allá de que los estudios dendroantropológicos, y ahí les remito a un reciente artículo que el equipo ha publicado en la revista Quaternary International, más allá de que se hayan identificado 36 taxones de flora leñosa forestal, lo interesante es ver cómo se reutiliza como combustible el excedente, los sobrantes de los contextos agrarios, ¿no? Hay un gran número de taxones que se recolectan de modo oportunista según la oferta del entorno más o menos cercano. El hallazgo de restos de cítricos, que no podemos especificar si son o no limonero, ¿no? Ciruelo, albaricoquero, granado, olivo, higuera, vid, indica un aprovechamiento muy inteligente de los desechos agrícolas, de las podas, con finalidad combustible en las distintas estructuras documentadas, ¿no? Y más allá de que hayamos tenido indicios de autogestión para la adquisición de restos de recursos forestales o de residuos de poda de frutales, ¿no? Todo esto ayuda a difuminar la línea tan marcada siempre entre lo rural y lo urbano, al menos para cuestiones tan claras como la adquisición de madera en actividades de mantenimiento y en el ciclo de la leña, ¿no? Con respecto a lo que decíamos hace un momento de la creación de redes comerciales periurbanas e interurbanas y de creación de redes a largo alcance, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, una lámina que muestra los principales grupos funcionales a los que se atribuyen los hallazgos de vidrio del conjunto arqueológico
con algunas fotografías de piezas muy significativas, ¿no? La mayoría son producciones locales, ¿eh? Estamos hablando, hay un fragmento de espejo, hay lámparas de vástago, lámparas de mecha. Tenemos, como ven ahí también, un fragmento muy interesante de un recipiente elaborado con una técnica siria, ¿no? O esa gran jarrita de vidrio blanco opaco, policromada en frío, con pintura a imitación del reflejo metálico de la cerámica, ¿no? Que proviene posiblemente de los talleres de la propia ciudad de Murcia. Son piezas muy destacadas que denotan cómo Murcia, en ese siglo XII, se convirtió en un gran centro exportador de piezas de vidrio, tal y como las fuentes escritas nos lo sugerían, y como los hallazgos de los hornos de Pusmarina o de Cardenal Belluga ya parecían intuir, ¿no? Pero yo me refiero a que en esa maraña, en ese enmarañamiento de los objetos que diría Joder, ¿no? De repente, pues claro, algunos fragmentos, como estos fragmentos de vidrio rojo opaco, que son fragmentos muy interesantes, son apenas 3 fragmentos de vidrio que provienen del espacio 13 del recinto 1, ¿no? Tienen hilos de vidrio blanco en espiral al exterior. Es una técnica muy compleja que dota la pieza de una apariencia casi marmórea, pero son piezas que provienen de talleres de Beirut o de Jerusalén, tal y como nos indicaba la documentación de la Geniza y como algunos hallazgos están empezando a demostrar. Es cierto que son piezas que más adelante veremos en la Alhambra de Granada, ¿no? Pero ya están apareciendo en contextos urbanos, en barrios, en arrabales de ciudades como Murcia en el siglo XII y denotan la integración de la ciudad en los grandes circuitos económicos comerciales del Mediterráneo, que es algo que también intuíamos ya a partir, por ejemplo, de los acuerdos comerciales firmados por Ibn Mardanís con Pisa o con Génova a mediados del siglo XII. Todo esto pone la cuestión también el acento en la cuestión central del proceso de crecimiento urbano y de su planificación, del arrabal, ¿no? Las dataciones de radiocarbono y otros elementos cronológicos que ya han visto del recinto 1 y de la Maqbara confirman que esta área del arrabal estaba ya en uso a inicios del siglo XII, en los inicios del establecimiento del arrabal. Esto permite suponer que la ciudad de Murcia estaba creciendo de forma simultánea en distintos sectores en la segunda mitad del siglo XI, tanto en áreas que podemos considerar muy urbanizadas como en otras áreas de escasa presión urbana. Y este hecho sugiere que las tradicionales interpretaciones de que la construcción de los arrabales andalusíes es el resultado de la saturación del interior de la Medina deben ser reconsideradas. No se trata solamente de que se haya constatado una diferencia entre zonas con diferente grado de presión urbana. Es más relevante que en el mismo arrabal se hayan documentado casas muy modestas y casas de familias muy potentes, como si pudiéramos diferenciar zonas ampliadas de la ciudad o por la ciudad en las que se instalan ciudadanos de recursos limitados y otras en las que se instalan familias con poder económico que buscan ampliar su presencia en el eje comercial de la ciudad y en el eje de poder que se establece como prolongación del Alcázar Menor, la Dar al-Sugra, el Palacio de Santa Clara, al menos desde el periodo almorávide. Es muy relevante poder medir los tiempos, la cronología del proceso y estar en condiciones de afirmar que se trazan ambas ampliaciones de forma simultánea. Parece que hay una planificación urbana clara, con viales ortogonales y una jerarquía precisa, resultado de un diseño predeterminado, realizado ex novo, sobre terreno no urbanizado en la primera mitad del siglo XII. La construcción de arrabales ortogonales y planificados no es una cuestión nueva en Al-Ándalus. Recordemos el arrabal de Cercadilla, construido en el siglo X con un trazado casi hipodámico, según los arqueólogos responsables, sobre un terreno allanado previamente, como si fuese con máquinas. Esas fueron sus palabras, ¿no? Pero recordemos también el arrabal meridional de Tortosa, que tienen en la imagen, la Tortusa andalusí, excavado en el Carrer de Montcada hace una década por el grupo de investigación de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, de los siglos XI y XII. No se trataba, nos decían ellos, de un crecimiento incontrolado, sino todo lo contrario, mostraba una organización urbana que respondía a una planificación previa del espacio, con un sistema ortogonal de calles y espacios muy marcado.
Lo mismo identificaron Javier Martí y Lourdes Roca en Valencia, lo tienen a la derecha en la imagen, en el sector meridional, gracias a la fosilización de las trazas parcelarias. El estudio de varios solares excavados en el entorno de la calle Moratín mostró que en algún momento del siglo XII se decidió urbanizar el espolón meridional de la ciudad, cercado de muralla desde el siglo anterior, como en San Esteban, y que hasta entonces estaba yermo u ocupado con un hábitat disperso. Para la urbanización se partió de la quibla de la mezquita, trazando paralelas a ella hasta llegar a la muralla. El caso del conjunto arqueológico de San Esteban se suma, por tanto, a estos ejemplos e incide en las mismas cuestiones. Hasta hace bien poco, planificación y urbanismo andalusí parecían conceptos antagónicos, como, y cito a Javier Martí, como si la ciudad hubiese quedado al azar de la iniciativa privada. Y eso es una simplificación. Queda por responder la cuestión central de los agentes urbanos implicados en la planificación, de su dirección y de las formas y modos en que se desarrolla, pero su detección en el conjunto arqueológico de San Esteban creo que contribuye bastante a resolver este debate. Y esto es todo. Les agradezco mucho su atención. Tenemos una campaña nueva de excavaciones arqueológicas en abril, que esperemos que resuelva muchas de las hipótesis que hemos planteado en la charla de hoy. Y muchas gracias. Puedo acompañaros a daros las gracias, ha sido muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta y aprovechar vuestra presencia aquí. Hola, ¿qué hay? Yo tenía una pregunta y un comentario. La pregunta es sobre el tema de la mezquita y el cementerio. No me ha quedado muy claro si es que el cementerio era anterior a la mezquita y sobre él se construyó la mezquita, porque no suele ser muy normal, ¿no?, que exista una mezquita con un cementerio al lado, sino que suele encontrarse extramuro. Y luego también, como justificando un poco el argumento que han dicho en la conclusión, de esa planificación urbanística que no se piensa que no es habitual en Al-Ándalus. También en Granada, por la parte del barrio de la Manigua, también en época árabe sería considerado como extramuro de la Medina. Ahí también se halló, no sé si a principios por el año 2000, 2005, por ahí, una zona urbanística andalusí del final del periodo nazarí que también se demostró que era planificado con casas iguales y con una estructura estudiada. Sí, he puesto solamente 2 ejemplos, creo que hay más, que podríamos traer a colación, también en Lisboa, hay indicios de este urbanismo planificado, ¿no? Pero efectivamente creo que debemos empezar a familiarizarnos con esta idea de la planificación urbana, ¿no? Con respecto a la pregunta que tenías, efectivamente son coetáneos, el cementerio y teóricamente el edificio que interpretamos como la mezquita. ¿Por qué? Porque solamente tenemos el alminar, solo tenemos los restos de la estructura del alminar. Esa otra estructura rectangular, como explicaba José Ángel, es posterior. Fue interpretado todo en su conjunto como un oratorio de época mudéjar de la segunda mitad del siglo XIII. Pero el desarrollo de la intervención arqueológica en profundidad reveló que la estructura rectangular es posterior, es un añadido a principios del siglo XV o finales del siglo XIV como pronto, y que esa estructura de torre es el único remanente que nos queda de la posible existencia de una mezquita junto al cementerio que han visto en las imágenes, ¿no? Perdón, ¿la estructura de torre podría ser un morabito también? Sí, no sabemos, es alguna estructura de tipo religioso. Digo esto porque no tenemos más indicios que los muros de cierre y que la torre. Hay algunos elementos que han aparecido en la intervención arqueológica que nos hacen pensar de la existencia de una cubierta. Me refiero en concreto a algunos fragmentos de lámpara que han visto, que podrían estar colgando perfectamente de una techumbre y que nos invitan a pensar que podría haber un espacio cubierto y perdido,
pero no tenemos más elementos para poder definir de qué tipo de edificio se trata. Nos hemos planteado incluso la posibilidad de que fuera un laboratorio al aire libre, con una torre, pero no hay más indicios que los que han visto. Pero sí es evidente que torre y cementerio son coetáneos, ¿no? De hecho, no ha dado tiempo a hacer, porque en una hora apenas no hay tiempo, pero hay incluso un testimonio del siglo XIV en el que hace referencia a la mezquita que se encontraba en el huerto de San Miguel, que era una iglesia de fundación posterior a la conquista, con lo cual deducimos que posiblemente el alminar seguiría siendo visible en el huerto como único elemento de alguna mezquita del pasado y que el descriptor del documento, al igual que nosotros lo vemos, lo vería. Por si te da alguna pista más. Gracias. En los restos del conjunto arqueológico, así como en el Funduk, se ha comentado de los restos de cerámica, así como vidrio y de las técnicas usadas en Palestina. A su vez de la utilización del Funduk, que con unos fines comerciales y una importancia comercial dentro del arrabal. Aparte de estos restos encontrados, hay algunos mayores conocimientos sobre, en concreto en este yacimiento, de qué posibles productos se podrían comerciar por esta zona o por este edificio, qué elementos podrían usarse como comercio. Bien, en el interior del recinto 1, en esa recuperación de materiales que hemos realizado, no tenemos ningún contexto, digamos, en posición primaria que nos haya podido indicar que fueran productos comercializados directamente en el edificio, por lo que no podemos saber exactamente a qué pudo estar dedicado. Eso también lo debemos entender en el contexto del propio arrabal. Después de esa conquista de la ciudad de Murcia, el arrabal pasa a quedar despoblado y la población vuelve a concentrarse en el interior de la Medina. Por lo tanto, esos objetos que estuvieran también en el edificio acompañarían a esa población que lo abandona. Podemos conocer a lo que se dedicaron algunos de estos edificios a partir de las fuentes escritas, tanto a productos, digamos, perecederos, habituales de comercialización en las ciudades, como a otros elementos quizá de importación o de productos de mayor prestigio. Pero en el caso concreto de la ciudad de Murcia no tenemos menciones directas en las fuentes que aludan a ello. Por lo tanto, era lo que comentaba Jorge, a partir de esos fragmentos de vidrio, de esas producciones, sí que hemos podido identificar algunas de esas importaciones que llegan a la ciudad de Murcia, pero que no podemos relacionar de manera tan directa con la propia actividad del edificio. Entendiéndolos también que son espacios principalmente de comercio al por mayor en los que serían los propios comerciantes de la ciudad, con comerciantes que llegaran bien de otras ciudades de Al-Ándalus o de territorios más lejanos a intercambiar sus productos en su interior. Bueno, muchísimas gracias por la intervención, que ha sido muy interesante. Muchas gracias. El cementerio del edificio de la zona 2 que usted ha excavado siguió siendo utilizado después de la conquista, es decir, en el siglo XIV, y si no es así, ya veo por el gesto que no, ¿quiénes habitaron, qué tipo de religiones o de grupos religiosos habitaron esa zona, si es que la habitaron después, con posterioridad a la conquista? Y una segunda pregunta es, me ha sorprendido el consumo de cerdos y jabalíes en la dieta. Bueno, a lo mejor es anecdótico, pero me ha sorprendido. Gracias. Sí, bueno, empezando por el final, en el gráfico aparece la referencia al consumo de suidos, pero es tan residual
que por el propio arqueólogo que ha hecho el análisis y el estudio, que es Marcos García, bueno, es algo habitual también en otros yacimientos andalusíes y no es significativo, es más bien, por así decirlo, ruido estadístico que siempre aparece, ¿no? Pero claro, como tal, la referencia tiene que estar y aparece en la ilustración. El cementerio no fue reutilizado posteriormente, todos los enterrados lo son con el rito islámico y no tiene una reutilización posterior. La cronología, bueno, se cerraría con el periodo almohade. Todo ese sector del arrabal, tras la conquista castellana, es un sector en el que muy rápidamente se inician procesos de cristianización. Y digo esto porque la conquista empieza en 1243 en la ciudad y en fecha muy temprana, en 1257, ya se está consagrando la iglesia de San Miguel, justo al lado del conjunto arqueológico, ¿no? Por lo tanto, es un barrio que, a pesar de ser la Risaca vieja, pronto se convierte en la Risaca nueva de los cristianos, ¿no? Ya sabemos que después de la sublevación de los mudéjares, en 1264, la mayor parte de los musulmanes abandonan la ciudad, huyen, y aquellos que se quedan ya habitan un sector muy distinto del arrabal de la Risaca, que será conocido en adelante como la Morería, que es el sector de San Andrés, ¿no? Y eso hace que la zona, a pesar de ser una zona que entra dentro de la administración cristiana, la ciudad de Murcia se contrae, porque demográficamente sufre un enorme bajón, y todo el arrabal que no es ocupado por la Morería, incluyendo el conjunto arqueológico de San Esteban, empieza a ser una zona en la que hay grandes espacios abiertos, en la que hay edificios abandonados. La normativa del concejo insiste continuamente en que no se roben materiales. Nosotros en la excavación podemos ver los grandes barreros, las grandes fosas que se abren para la obtención de material constructivo o artesanal, ¿no? Y es, por lo tanto, un espacio urbano bastante degradado, ¿no? Así lo seguirá siendo y será periferia de la ciudad hasta bien entrado el siglo XXI, ¿no? Quería preguntar sobre el destino que se va a dar a estas excavaciones, porque se ha visto cómo lo estáis acondicionando para la visita, pero también me ha parecido oír que en un futuro se va a tapar todo y se va a hacer una obra moderna ahí, o no sé qué, me ha parecido entender. Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer con una excavación que parece inmensa, por lo que se ve en las fotos? Bueno, sí, lo que va a hacer la administración, porque es un bien de interés cultural, por lo tanto, la conservación está obligada, ¿no? Es un yacimiento de gran tamaño, el conjunto arqueológico, y para él se ha hecho un proyecto arquitectónico. Se hizo un concurso de ideas y un concurso de proyectos que lo dirigió el Ministerio de Madrid, y que ganó un equipo arquitectónico de un estudio, bueno, una alianza entre varios estudios arquitectónicos, con un proyecto de acuerdo a lo que había definido un plan director previo. El plan director, que fue aprobado por el Ayuntamiento de Murcia, bueno, marcó unas directrices en las que era preciso mantener el yacimiento, cubrirlo para garantizar su protección. No olvidemos que son estructuras mayoritariamente de tierra, garantizar la visita, pero a la misma vez recuperar la plaza pública que había. ¿De acuerdo? Entonces, se va con esas bases y teniendo en cuenta pues, una serie de directrices, pues hasta cuándo podía la plaza subir, cuántos metros podría tener el edificio de centro de interpretación. El equipo arquitectónico ha redactado un proyecto que ya ha sido aprobado, en el que se recupera la plaza con una cubierta que permite que la visita vaya por debajo, ¿no? Y además tiene un pequeño edificio en la zona en la que no es el conjunto arqueológico, no tiene conservado nada, en el que en este pequeño edificio pues, se va a explicar el conjunto arqueológico. Claro, este es un proyecto arquitectónico que está presupuestado en 20 millones de euros, una cifra que ni en la pandemia ni en la actualidad parece nadie dispuesto a asumir, que sepamos, ¿no? Entonces, mientras ese edificio, esa cubierta y esa plaza no se hacen, los restos hay que conservarlos y sobre todo hay que continuar manteniendo la investigación activa para poder conocer. No podemos musealizar si no podemos conocer antes, ¿no? Entonces,
Nosotros, cada una de las zonas que vamos interviniendo, que como han visto en el plano general, no corresponden en absoluto a la mayoría del conjunto arqueológico, sino que es una parte bastante limitada, las vamos consolidando y las vamos haciendo visitables para que por lo menos, mientras no se desarrolla esa fase 1 del proyecto, el ciudadano pueda visitarlo y sobre todo para garantizar su conservación al aire libre. Que el futuro supuesto, en el caso de que se consiga ese dinero, sería un museo subterráneo, pero enorme, ¿no? O sea, sería tremendo. Y encima una plaza pública. Pues muchas gracias. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, les esperamos en la próxima sesión. Gracias.